Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Antigua diosa y eterna guardiana de la noche, la luna conoce todos los enigmas de la humanidad. Desde tiempos ancestrales guarda en secreto todos los enigmas de la historia del hombre. Ella misma forma parte del mayor de todos los misterios. Que hable aquel que sea capaz de contemplarla durante unos instantes en su total plenitud y que afirme no sentirse embriagado por su influencia. Bienvenidos a este nuevo programa de Noche de Mitos. La luna. Aquí entre mis manos tengo un antiguo artículo de aquella revista llamada Mundo Desconocido, perteneciente al año 1978. Era el número 64 y en ella aparece un artículo del autor Peter Colosimo titulado Pirámides en la Luna. Habla de fenómenos inexplicables y desconocidos para la ciencia, esquivos, que por aquel entonces, antes de yo nacer, despertaban la curiosidad de los más avezados investigadores. Hablaban de bloques cuadrados de globulaciones lumínicas sobre ciertas cimas, sobre pirámides posiblemente artificiales y extraños fenómenos luminosos. En el interesante artículo de Mundo Desconocido refleja cómo ciertas imágenes, ciertas fotografías tomadas en los años 60 fueron presentadas como posibles construcciones artificiales que para algunos enseguida rápidamente tacharon como obra de extraterrestres. Sin embargo, la ardua investigación y estudio descubrió que eran meramente caprichos y efectos ópticos de la vasta superficie lunar y de las iluminaciones. Pero aún aparecían, de vez en cuando, otras imágenes que carecían de explicación. Un ejemplo que brinda serían las imágenes tomadas por el Lunar Orbiter 2 en 1966, donde en el borde del Mar de la Tranquilidad captaron unas extrañas formaciones triangulares, totalmente distintas a cualquier casuística del resto del relieve lunar. La más alta de aquellas formaciones mide cerca de 213 metros, adosada a dos agujas de gran tamaño. El doctor Shortill de la NASA explicaba aquellas formaciones como el resultado de un proceso geofísico. Sin embargo, científicos de prestigio como William Blair, especialista en antropología física y arqueológica, negaba tal efecto. Ponía en tela de juicio la posibilidad de ser construcciones de un pasado lejano, obra de seres inteligentes. Otros sucesos aparecen en este valioso escrito de la Biblioteca del Misterio. El 23 de noviembre de 1920, una gran llamarada emergía de un gran cráter lunar de nombre Funerius, una llamarada que también se había repetido por la superficie lunar, pero curiosamente en variaciones de otros colores. El astrónomo griego Lamech, en 1925, registraba el avistamiento de luces intermitentes, un gran cráter cerca del Mar de la Serenidad. Estos hechos provocaron que el austríaco Müller realizase una lista en 1927 con todo ese tipo de fenómenos, compilando la gran cantidad de 174 misterios lunares. Existe otra luna, llamada Lilith, o luna negra. Lilith, primera mujer de Adán, forma parte del origen del mito del vampiro, la madre de los demonios, de los íncubos y súcubos, precursora hebrea de la Lilitu mesopotámica. Fue en 1900 cuando un astrónomo de Greenwich, observando la Luna, pudo ver otro cuerpo celeste oscuro que atravesaba lentamente la visión de nuestro satélite. Ese minúsculo satélite fue bautizado como Lilith y brindó grandes controversias sobre otros posibles satélites de la Tierra. Estos son algunos ejemplos de los misterios que esconde la Luna, misterios que son arrojados hacia nuestra psique cuando la observamos en su plenitud, de manera inconsciente. Y eso ocurre desde que el hombre es hombre y desde que el animal es animal. Un ejemplo del motivo en que este año el gran divulgador e investigador Joaquín Abenza ha organizado por primera vez el evento mundial de vigilar la Luna, la Gran Noche de la Luna, y donde Noche de Mitos hemos participado. En este programa escucharemos a Joaquín Abenza contándonos los secretos de esta gran noche y confesando sus más profundos sentimientos ante los misterios de nuestro gran satélite. Y en la segunda parte de nuestro programa Noche de Mitos escucharemos la palabra de la ciencia, gracias al gran astrónomo Marcos Merinero,
integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, responsable de la sección de Astronáutica y Radioastronomía con partner NASA. Vamos a adentrarnos en la Luna. Noche de Mitos se graba siempre en un lugar especial y mágico. Hoy lo hacemos contemplando la Luna en su máxima plenitud. Hemos apagado nuestras linternas para no confundir la vista, para que se adapte a la oscuridad. Y vamos a hablar con nuestros amigos de todos sus misterios y enigmas. Así que siéntese aquí a nuestro lado, sobre la hierba. Este sentimiento es el mismo que tenían nuestros antepasados. Vamos a abrirnos a experiencias. Gracias por venir. Noche de Mitos. Hoy en Noche de Mitos contamos con Joaquín Abenza. Te voy a contar de Joaquín Abenza. Muchos de los oyentes miteros ya lo conocerán del programa del Último Peldaño de Onda Regional de Murcia. Es un gran amigo de Noche de Mitos y siempre que aparece en nuestro programa pues brilla en especial cada capítulo en el que él aparece. Así que muchas gracias, Joaquín, por concedernos otro día más una participación tuya en Noche de Mitos. Claro, tío David, la verdad que es un honor y siempre un placer estar contigo, con tus oyentes y en general pues con todo lo que nosotros tocamos siempre, todos estos misterios que nos gustan tanto y que nos hacen sentir mucho más vivos. Este viernes, ya saben, este programa lo dedicamos especialmente a la Luna, pero también es dedicado especialmente a Joaquín, porque este viernes pasado ha creado un evento, ha organizado un evento único, muy original, y que muchos oyentes no saben muy bien de qué trata. Han estado viendo vídeos, han visto fotografías y no han podido aún descargarse el programa del Último Peldaño. Pues vamos a explicarles un poco, Joaquín, si te parece, en qué consistió este evento y que esperamos que se repita muchos años más, ¿no? Pues sí, yo estoy muy contento con el resultado y que esto como siempre es una aventura, es decir, se lanzan unas ideas, se ponen en marcha y, hombre, cuando funcionan bien se repiten. Este ha sido el caso. Es decir, la idea nace de un gran investigador argentino, Carlos Alberto Yurchuk, un hombre que lleva muchísimos años fundamentalmente dedicado al fenómeno OVNI, aunque en general pues es investigador de todos los misterios que se encuentra por la vida. Vamos, es como uno de los más destacados ufólogos, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial. Y bueno, pues este hombre, en el último eclipse tan especial que tuvimos, el eclipse de la luna de sangre, ¿no?, que tuvimos hace poco, sí, pues se dio cuenta de que, claro, mucha gente se puso a observar la luna por aquello de que era una eclipse espectacular y porque se veía con un color muy especial, y además de observarla, pues mucha gente hizo fotografías. Luego, en las fotografías que la gente iba colgando, él se daba cuenta de que en muchas de ellas aparecían unos extraños puntos luminosos cercanos al disco lunar. Otras veces podían verse pues curiosas manchas sobre el propio disco. En definitiva, que en torno a las fotografías que se produjeron y que se llevaron a cabo esa noche, pues había una serie de anomalías curiosas. Entonces a él se le ocurrió que bueno, que a lo mejor esto no es tan extraño y esto puede pasar más veces, pero que todo depende del número de observadores que estén haciendo un seguimiento visual de la Luna y también, lógicamente, un barrido fotográfico. Entonces, pues él dijo, igual que hacemos la noche de los ovnis o hacemos la noche de las psicofonías, en la que mucha gente se pone a hacer lo mismo al mismo tiempo, ¿por qué no hacemos una noche de la Luna y nos dedicamos a observar la Luna? Y bueno, aparte ya de observarla, pues hablamos de la Luna, de sus misterios, de su ciencia, incluso de lo que provoca en el ser humano, como puede ser los sentimientos artísticos. Bueno, y así nos pusimos a ello. Y bueno, pues hubo una gran recepción por parte de todas las personas con las que nos pusimos en contacto. Por supuesto, contigo y con Noche de Mitos, que siempre estáis ahí respondiendo como nadie a los llamamientos que hacemos. Y bueno, pues grupos como el vuestro se organizaron en muchos puntos de España y en varios países de Sudamérica. Y bueno, pues nos dedicamos a ver la Luna. La verdad es que ha sido un inmenso torrente de fotografías lo que nos ha llegado, una gran cantidad de observaciones. Como siempre, pues no damos abasto a sacarlo todo en antena. Lo que no hemos podido sacar en antena, pues lo estamos colgando lógicamente en la página de Facebook y en la página web del programa. Y lo que nos hemos dado cuenta es que es un evento que llama muchísimo la atención. Y que vamos a repetirlo el año que viene, pues si os quiere volveremos más o menos por estas fechas a hacer de nuevo la segunda gran noche de la Luna, pues con esa misma filosofía, y esperemos que siga por tanto las personas que les interesa participando como que aparezca alguna cosa extraña. Este año, en todas las fotografías que hemos visto, no hemos encontrado ninguna cosa que podamos decir que sea extraña, pero bueno, tampoco lo esperábamos. Lo que queríamos era, eso sí, que hubiese una participación y sobre todo que hablásemos de la Luna y de sus misterios, y eso sí que lo conseguimos.
¿Qué países han participado, Joaquín, de Sudamérica? Pues mira, así directamente tuvimos Estados Unidos, Argentina por supuesto, Venezuela, México, tuvimos también Perú, y luego a través de Internet pues había muchísimos más. Prácticamente estaban casi todos los países de habla hispana, por lo menos con algún representante, ¿no? Y bueno, lo curioso es que, fíjate, estos países, lógicamente por el desplazamiento horario, pues ellos no empezaron a ver la luna hasta, bueno, sí que en Argentina se estaba viendo incluso de día, y lo decía así Carlos Yuchu, pero en otros países pues la luna empezó a verse más tarde. Y bueno, pues lo que ha ocurrido es una cosa que me parece fantástica, y es que el programa en realidad no duró 2 horas, duró muchas más. Es decir, que la gente que no pudo durante las 2 horas de duración del programa pues estar pendientes del satélite de la Tierra, pues lo tuvieron más tarde. Entonces nos enviaron sus comentarios al día siguiente. Por lo tanto, podemos decir que fue un seguimiento bastante amplio, y que lo importante es que, bueno, fíjate, no solamente tuvimos España, también teníamos algunos amigos en el Reino Unido, había también otras personas que estaban en Francia. Bueno, todo esto nos hizo tener, como pasa en la noche de los ovnis, una especie de campo amplísimo, un radar muy grande, y luego pues que esto hace ver que si hay un fenómeno que, imagínate que hubiese habido una fotografía de algún objeto moviéndose cerca de la Luna, si todo el mundo la hace, o una gran cantidad de personas la hacen, o por lo menos la hacen desde lugares muy distantes, pues tenemos que deducir que aquel objeto estaba evidentemente altísimo, estaba probablemente en órbita lunar, mientras que si ese objeto solamente le aparece a una persona o en un punto concreto, pues podemos deducir que se trata de algo que estaba mucho más cerca y que lógicamente el resto de gente no ve. Así que la participación fue altísima y muy variada, y bueno, a mí me ha sorprendido mucho cómo en países de Sudamérica, de hispanohablantes, pues hay tanto interés también por este tema, ¿no? El tema de la Luna parece que despierta intereses por parte de todos. En comparación con las otras noches especiales de tu programa, los grandes eventos que al final terminan, es como tú nos estás explicando, como eventos mundiales, que es muy importante eso, es que es muy importante. Como medio de comunicación es una revolución, Joaquín, que estás viendo desde hace años, y que aparte de los cientos de personas que participan, y lo podemos ver en vuestra página de Facebook del Último Peldaño, ¿qué diferencias notables has visto en comparación con la Gran Noche de los OVNIs o la Gran Noche de las Psicofonías? ¿Has notado alguna diferencia? Sí, realmente la hay. Vamos a ver, la Noche de los OVNIs es algo multitudinario. Fíjate, este año había, en coordinación directa desde el estudio de Onda Regional, pues teníamos 1000 grupos, que eso ha sido algo sin precedentes, 1000 grupos, que a una media de 3-4 personas por grupo, pues nos vamos a ir entre 3.000 y 5.000 personas que están trabajando intensamente en eso. Pero bueno, aparte de eso, había una gran cantidad de gente, casi imposible de determinar, que estaban siguiendo el evento por las redes sociales y por Internet. Bueno, podemos ir probablemente a entre 10 y 15.000 personas que estaban siguiendo eso en todo el mundo. Ese es el evento más grande, quizás el que más atrae. Es el que hacemos desde hace tanto tiempo. La verdad es que lo estamos haciendo desde que Antonio José lo puso en marcha el año 1979, porque incluso mucho antes de existir el programa, el último año ya lo hacíamos y lo seguíamos, y en el año lo que hicimos fue continuar aquello, ¿no? Lo que pasa con el último año, con los medios que tenemos hoy en día, no podía llegar a donde hemos llegado. Todo esto es tecnológico, evidentemente. Si hubiéramos tenido estos medios hace, pues eso, 30, 40 años, pues imagínate lo que se hubiera hecho. Pero bueno, yo creo que la Noche de los OVNIs es la más seguida, la más multitudinaria, la que tiene más tradición, y la que interesa a mayor cantidad de gente, independientemente de su edad o su nivel cultural y demás. Luego, la Noche de las Psicofonías es una noche muy de especialistas, además nosotros queremos que sea así, no queremos gente que no sepa lo que está haciendo, porque como tú bien sabes, el mundo de las psicofonías, pues no es que sea un mundo peligroso estrictamente, pero sí que tiene un cierto riesgo, y por lo tanto queremos que quien participe sea pues especialistas y personas muy formadas, y que no tengan ningún tipo de consecuencia negativa para ellos. Por lo tanto, pues las personas y los grupos que participan en la Noche de las Psicofonías son muchísimos menos, evidentemente, y son gente con muchísima formación y mucha trayectoria y gran experiencia, y por lo tanto es para especialistas y muy muy concreta. Y esta, que en principio era una incógnita quién iba a participar, nos hemos dado cuenta que el perfil de la gente que ha participado es gente con mucha inquietud por los temas científicos, gente que le interesa mucho la astronomía, gente que le interesa mucho pues la astrofísica, y luego también gente que se pregunta por las oscilaciones y los enigmas que la Luna encierra, gente que es crítica, que no se cree todo lo que le dicen, pero que sí quiere que se hable de estas cosas. Porque, hombre, no dio mucho tiempo a
hablar de estos misterios, queremos retomar en algún programa próximo, pero bueno, el tema de las construcciones lunares, de si se llegó o no se llegó a la luna, de si la cara oculta, que es lo que hay, todo eso, pues la gente estaba muy interesada. Y además de eso, además de toda esta historia, pues la gente que disfruta haciendo fotografías, los fotógrafos aficionados, hay fotografías magníficas de un gran nivel, tanto artístico como técnico. Y por otra parte, un componente que hemos añadido esta vez y que en las otras noches pues no estaba, es el componente artístico desde el punto de vista de la literatura, de la pintura. Así que tuvimos escritores, poetas que nos mandaron incluso algún poema, algún relato. Bueno, algunos de ellos se leyeron en la antena incluso. Por lo tanto, hicimos una cosa pues muy especial y muy global, y creo que es uno de esos eventos que merece la pena, porque en definitiva lo que estamos haciendo, David, es haciendo pues cultura con mayúsculas, y dando a conocer pues un fenómeno cultural que no tiene nada que envidiarle a otros fenómenos de otra naturaleza más convencional, pero con el componente misterioso que siempre tiene nuestro programa y los oyentes demandan. Invitamos a los oyentes, que la mayoría lo sabrán, pero por si acaso hay alguno despistado, ¿no?, indicarle que en joaquinabenza.com ahí encontrará pues los enlaces para poder escuchar los programas a la carta, o poder incluso visitar el podcast, donde podrá descargar el programa para llevarlo consigo a cualquier sitio y escucharlo. Dentro también de la página web encontramos el libro de El último peldaño, que hiciste, Joaquín Avence, que me gustaría recomendar, en el que plasmas numerosas experiencias en relación a los programas que has llevado en tu trayectoria de la radio. Y dentro de la trayectoria de la radio estoy completamente seguro que lo que comienza siendo un misterio atrayente, como puede ser la luna, has dedicado numerosos programas a ella. A simple recorrido, me gustaría preguntarte qué es para ti la luna, qué misterios has tratado, qué cosas curiosas has descubierto a través de la mano de entrevistados, de científicos, de gente que ha participado contigo. Pues mira, yo creo que el mayor de los misterios lunares es por qué no se volvió a la luna. Es decir, por qué después de unos muy pocos vuelos tripulados, por qué, a pesar de que tenemos a tiro de piedra, por qué cuando imagínate que cuando se llegó a la luna en el año 69, o sea, una aventura meterse en un cacharro de aquellos como los Apolo, y bueno, había que estar, bueno, había que ser pues un héroe como eran aquellos astronautas, empezar con una tecnología tan primitiva y con unos equipos informáticos prácticamente primates, y con unos equipos de seguridad que hoy en día pues harían reír a cualquier ingeniero. Bueno, pues aquella gente que era más o menos, o quizás más arriesgado que montarse en una carabela en la época de Colón y llegar a América, pues yo creo que era mucho más arriesgado montarse en una de aquellas naves, de aquellas cápsulas, y que ir encima de una bomba y llegar hasta la luna y volver. Bueno, es quizás el mayor misterio. ¿Por qué diablos no se volvió? Segundo misterio. ¿Qué hay en esa cara oculta? Que bueno, pues nos tenemos que ver lo que nos digan, porque en realidad nadie la puede ver. A diferencia de la cara visible, que con un mínimo, ni siquiera con un telescopio, con unos prismáticos la podemos estudiar palmo a palmo, pues la cara oculta, con esa característica tan especial que tiene la luna, y que nunca nos enseña esa cara que no quiere dejar de ver, pues ahí plantea una serie de incógnitas muy, muy apasionantes. Otra de las muchas incógnitas que hay es si la Luna en algún momento tuvo o pudo albergar algún tipo de vida, a pesar de que hoy en día es un infierno absolutamente, es un desierto sin atmósfera y con unas condiciones extremas. Bueno, pues hay algunas historias de construcciones en la Luna, y un caso muy, muy curioso lo tuvimos nosotros en el programa, pues con nuestro gran amigo y gran investigador Francisco Barrera, de Granada, que él vio en directo a través de televisión, y otros miles de personas. Lo que pasa es que esto lo quitaron muy rápidamente y lo hicieron casi olvidar, ¿no? Él vio cuando el Apolo 15, en un momento dado, está retransmitiendo en directo y cortan la emisión del telediario a todos, en España pues al mediodía, y en otros países pues a la hora correspondiente, y en un momento dado, detrás de donde estaban los astronautas moviéndose, él ve unas estructuras perfectamente definidas, estructuras artificiales, inmensas, metálicas, con vigas y demás, que están justo detrás de los astronautas. Y hay un momento en que eso pasa a la cámara muy rápido, la cámara que la sonda está moviendo pasa muy rápido, y no se comenta nada, no se dice nada,
y él, que sí se da cuenta y lo comenta con un amigo, pues esperan a la noche al telediario de las 9 pues, para volver a ver, lógicamente siempre repetían las imágenes, pues con las imágenes que ponen en el telediario de las 9 ya no aparece eso, ya no vuelve a salir. Esto no solamente lo vio él porque si no diría, bueno, fue una alucinación o algo que yo imaginé, ¿no? Lo vio también otra persona que lo comentó con él y que los dos quedaron bastante sorprendidos, y hay algunas otras declaraciones que hemos podido encontrar de personas que a lo largo del mundo pudieron ver ese despiste, entre comillas, de la NASA, que sí que retransmitió unas estructuras que se encontraban cerca del lugar de alunizaje del Apolo 15. Bueno, hay historias de posibles construcciones en la Luna, hay vídeos, algunos de ellos dudosos, otros menos, pero eso es una historia impresionante. Y en la cara oculta pues se ha hablado mucho de bases secretas por parte de potencias terrestres, lógicamente, tanto norteamericanas como incluso se habló ya del propio Hitler que pudo haber mandado. De hecho, tecnología quizá estaba casi igual que pudieron estar los astronautas de Apolo 11. Y no olvidemos una cosa, el Apolo 11 y los vuelos Apolo se hicieron bajo la dirección de Wernher von Braun, que fue pues el ingeniero aeronáutico que diseñó las V1 y las V2, las bombas que estuvieron lanzando sobre Londres en la Guerra Mundial, y que bueno, pues era un experto en cohetes, y la NASA empezó a ir bien gracias a que los americanos, a través de la operación Paperclip, pues incorporaron muchísimos científicos y ingenieros de la Alemania nazi que estaban muy avanzados. Entonces esta hipótesis pues tampoco es tan descabellada, y hay muchas más, ¿no? De que la cara oculta puede haber tantas cosas que por supuesto pues quedan abiertas esa puerta y las hemos tocado muchas veces. Otra de los misterios, por ejemplo, es el propio origen de la Luna. La Luna es inmensa para ser un satélite de un planeta tan pequeño como la Tierra. Si nos damos cuenta, en el sistema solar, los planetas que tienen satélites, pues la relación de tamaño que hay entre el planeta y satélite es muy superior. El planeta sobre el satélite, en la Tierra, pues es casi, es descomunal. Hay una relación, la Luna es inmensa, es un cuerpo inmenso en comparación con su madre, entre comillas, que es la Tierra. Se dice que se formó en un cataclismo de un astro que chocó contra la Tierra y arrancó un pedazo y se formó la Luna. Pero bueno, tampoco está muy claro por la composición y demás de la Luna, no está tan claro que eso sea así. Y luego hay quien dice también que la Luna está hueca, se han hecho incluso ensayos de detonaciones y suena como una campana. Hay quien habla incluso de que es un satélite artificial puesto ahí pues para vigilar a la Tierra. En fin, hay tantas cosas que hemos contado que la Luna daría para hacer no un programa, sino una serie de programas. Y por eso creo que cuando Carlos Yuchu nos propuso la idea, a mí me pareció fantástica porque tenía toda la razón del mundo. Lo tenemos ahí, lo vemos todas las noches prácticamente, y hemos nacido y crecido con ella y nos parece algo natural, pero la Luna es una singularidad astronómica apasionante, y desde el punto de vista del misterio pues también. En la entrevista con el astrónomo Marcos Merinero nos confesaba que la vida en la Tierra en gran mayor parte se debe al influjo de la Luna. Es decir, sin Luna muy probablemente no hubiera vida en la Tierra. Sí. Sabemos que la Luna, por los estudios científicos que se llevan a cabo, antaño estuvo más cerca, es decir, al paso de cada año se está alejando de nosotros. Nos acercamos a un fin irremediable, Joaquín. Sí, evidentemente la Luna se está alejando, y eso se comprobó porque además los astronautas, muchas veces cuando dicen que no se llegó a la Luna, pero pues eso es una incultura bestial. No solamente sí se llegó, sino que además cualquiera lo puede comprobar, porque los astronautas dejaron un espejo que se utiliza precisamente, entre otras cosas, para medir el movimiento y el alejamiento de la Luna. Se le manda un rayo láser, quizás que parte de una estación de la Tierra, choca en el espejo y vuelve. Sabemos la velocidad de la luz, que es constante en el universo. Podemos determinar, por el tiempo que tarde en venir y volver, la distancia a la que se encuentra el espejo de la fuente, ¿no? Bueno, pues eso se ha comprobado, y año tras año, efectivamente, hay un desplazamiento, evidentemente muy pequeño, afortunadamente, pero, como tú bien dices, dentro de un montón de tiempo la Luna se va a ir. Llega un momento que la fuerza centrífuga que hace que se aleje de la Tierra supera lógicamente la atracción gravitatoria que la Tierra tiene sobre ella, y llega un momento que la Luna pues se irá. Hombre, eso no lo verán, nosotros evidentemente no lo vamos a ver, salvo que haya un choque con algún cuerpo celeste que la desvíe, pero si todo sigue como está hasta ahora y con su rumbo normal, tardarán, pues eso, no sé si miles de millones de años o decenas de miles, no lo sé, pero evidentemente es una cosa a muy largo plazo. Pero es verdad que si no hubiera Luna, pues probablemente no habría vida en la Tierra. Una de las cosas que la Luna hace sobre nosotros y que se ve, yo me quedé sorprendido cuando viajé a tu tierra, al norte, y yo que soy mediterráneo, que soy muy mediterráneo, y que como Serrat nací en el Mediterráneo, pues estaba acostumbrado a que el Mediterráneo, las mareas que tiene son de centímetros, es prácticamente imperceptible, ¿no? Cuando yo llegué a Cantabria, Asturias, a Galicia, y vi
que el mar desaparece y que luego vuelve otra vez y que las mareas son increíbles, pues me quedé, comprobé una cosa que sabía pero nunca había visto, ¿no? Cómo la luna es capaz de mover el agua, masas de agua tan grandes y por tanto regular también de alguna manera los ritmos biológicos de los animales, de las especies y de las personas. Y no solamente eso, sino que además también influye por las ondas gravitatorias que nos llegan de ella, influye pues en muchísimas cosas. Por lo tanto, sin la Luna probablemente la Tierra sería completamente distinta y probablemente también la vida tal y como la conocemos, no digo que no hubiese vida en la Tierra, pero a lo mejor no habría el mismo tipo de vida que hay ahora mismo. La Luna también nos protege de enormes piedras errantes, de enormes que cuando se encuentran con la Luna, su atracción gravitatoria las acerca, y si vienen por la zona por la que la Luna está transitando, es como un escudo que nos protege de muchos de esos grandes meteoritos que si cayesen en la Tierra pues podrían provocar lo que provocó la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Por lo tanto, creo que la Luna tiene un valor para la Tierra incuestionable, y que el día que desaparezca la Luna, pues la Tierra va a perder algo importantísimo. Pero, afortunadamente, tú y yo no lo vamos a ver, y seguramente nuestros tratamientos tampoco, así que de momento podemos estar tranquilos. ¿Tú crees, yo creo, a nivel personal, que el hombre sí ha seguido visitando la Luna en secreto? ¿Tú qué crees al respecto? Pues conociendo a nuestros gobiernos, los gobiernos del mundo en general, conociendo a los políticos, como son de mentirosos casi todos, pues hombre, yo estoy creo que sí, creo que a la Luna se ha vuelto, y evidentemente pues es un acto de fe. No tenemos la menor prueba de que esto sea así, pero hombre, razonando de una manera lógica, es decir, si la Luna tiene unas riquezas desde el punto de vista, aunque solamente sean geológicos, pues maravillosas. Es decir, la Luna se puede utilizar como minería, y se puede utilizar para traer unos minerales que aquí escasean y que son bastante valiosos, y que justificarían en un plan de aprovechamiento desde el punto de vista de la mineralogía. Eso por un lado, pero es que además la Luna es un satélite que no nos cuesta nada mantener. ¿Sabes lo que cuesta mantener la Estación Espacial Internacional? Pues imagínate, si tenemos un cacharro inmenso, un mundo entero que está dando vueltas alrededor de la Tierra, y que está ahí por la gracia de Dios, como se diría hace unos años, ¿no? Bueno, pues imagínate, eso no cuesta nada, simplemente costaría lanzar una nave y ponerla allí, y ya vimos que es posible con los Apolo, que se puede hacerlo. El riesgo de lanzar una nave a la Luna no es mayor que lanzar una nave a la Estación Espacial Internacional. Y cuando un hombre se monta encima de una bomba de combustible sólido y sale disparado, pues eso puede reventar igual para ir a la Luna que para ir un poquito más cerca. Por lo tanto, yo creo que si de verdad se hubiese querido tener un satélite o una estación orbital de la cual estudiar la Tierra y demás, pues el hecho de la Luna lo tenemos ahí, es natural, y eso justifica que se vaya. Por lo tanto, pues es posible que sí. Entonces, ¿dónde están? Pues seguramente en la cara oculta, ahí no los puede ver nadie. Hoy día, afortunadamente, el disco, la parte visible, pues cualquier astrónomo aficionado con un telescopio ya potente se puede ver, con una perfección. Bueno, pero en la cara oculta no, la cara oculta nunca se ve. Pues si yo tuviera que poner ahí una base y tuviera que hacer lo que me diera la gana a nivel secreto, pondría una base, obviamente, en la cara oculta de la Luna. Y bueno, ha habido potencias, y las hay, que tienen la capacidad tecnológica, económica y suficiente estilo casi de novela negra y de espionaje para hacerlo sin que se entere nadie. Por lo tanto, yo sí que creo que puede haber algo ahí, pero tengo que dejar claro a todos los oyentes que es simplemente una opinión. Yo no tengo la menor prueba ni lo estoy afirmando, pero si me preguntas que si lo creo, pues yo sí que lo creo, David. Yo creo igual que tú, que en la Luna hay personas y seres humanos y que están desde hace mucho tiempo, y que están, pues probablemente a lo mejor estaban antes del Apolo 11, que seguramente el Apolo 11 fue una especie de mascarada o algo cara a la galería, y a lo mejor están coordinados y trabajando las potencias más enemigas del mundo, están trabajando ahí juntos, porque ha demostrado la historia que cuando hay un interés común, la humanidad se olvida de la política y se olvida de casi todo, y siempre que hay un interés, sobre todo económico, estratégico, pues se ponen de acuerdo y aquello funciona. Así que seguramente sí que están allí. Hay investigadores muy prestigiosos que han debatido sobre imágenes que se han podido ver hace ya alguna década sobre unas extrañas construcciones que hubo en la Luna. ¿Qué teorías distintas hay sobre ese posible origen en el caso de que fueran reales, Joaquín? Bueno, ahí yo distinguiría dos cosas. Por un lado, el famoso vídeo que apareció, y nuestro gran investigador nacional, JJ Benítez, pues lo divulgó en aquella serie de televisión que hizo. Ese vídeo, al parecer, y es
eso fue la noticia que a mí me llegó. Yo no digo, no quito ni pongo nada, solamente transmito lo que yo leí. Ese vídeo, por lo visto, fue elaborado en un estudio del País Vasco, un estudio de producción cinematográfica del País Vasco. El propio Juan José lo reconocía así, y lo que dijo es que él, no sé, que lo tenía, lo había visto el original, pero que para poder emitirlo, no sé, por temas de derechos o por temas de que no se le autorizaba, él lo que hizo fue reconstruir ese vídeo mediante pues unas técnicas de infografía, y lo reconstruyó en unos estudios especializados que además lo hacían muy bien. Yo reconozco que el vídeo está perfectamente hecho, con lo cual ese vídeo no es el vídeo auténtico y no es una prueba. Ahora, si pueden haber construcciones o no, pues ya te he comentado antes, yo creo que sí que las hay. Lo que pasa es que, hombre, esas construcciones que aparecen en el vídeo, con una especie de estructuras pues de tipo arqueológico, de piedra y demás, me parece difícil. Yo no sé si la Luna, me parece que la Luna, tal como la conocemos, ha sido siempre así prácticamente, es decir, no ha tenido nunca una atmósfera posible para albergar una vida como puede ser una vida animal, como la conocemos aquí, mucho menos inteligente. Y de hecho construir con piedra, hacer templos y demás, pues hombre, así como en Marte sí que la hubo y todavía la hay, lo que pasa es que la que hay pues es muy distinta a la nuestra, pero existe una atmósfera, existe una actividad atmosférica, una circulación de vientos y demás. Es un planeta con toda la que hay, pues la Luna no, la Luna es un satélite inerte aparentemente, y en su superficie albergarse civilizaciones que podrían llegar a hacer construcciones, me parece muy difícil. Otra cosa distinta es que puedan haber bases, y lo que se vio a lo mejor a través de las cámaras del Apolo 15, pues fue una base de una estación lunar anterior que se dejó abandonada, por ejemplo, por parte de la Unión Soviética, por parte de los propios norteamericanos, quién sabe, de alguna agencia secreta. Yo me voy más hacia eso, no más hacia que se trate de construcciones en la Luna hechas por humanos hace más tiempo del que nos pensamos, y que eso es así. Hombre, nunca descartaré que una civilización extraterrestre pueda haber llegado a la Luna y pueda haber construido algo, y que algunas de esas construcciones pues sean fruto de una intervención de otras cilizaciones no terrestres que han utilizado la Luna como base. Puede ser también, pero vamos, como aquello que estudiamos en filosofía, en el bachillerato, la famosa navaja de Ockham, pues si tenemos una explicación más convincente, más lógica y sobre todo posible, pues hombre, es la primera que tenemos que considerar. Yo me quedo primero con que se trata de una construcción terrestre secreta, y en segundo lugar, y sin descartarla por supuesto, pondría otro tipo de hipótesis como esa que te he comentado, que se trate de una civilización anterior, muy antigua, extraterrestre por supuesto, que dejó allí esa impronta. Pero de luego sí que algo hay, ¿no? Y aunque no sea concretamente el vídeo que se emitió en el programa de JJ, pero sí que parece que hay pruebas de que existen construcciones que no han sido hechas, por lo menos de manera oficial, por seres humanos. Joaquín, muchas gracias por la entrevista. Una última pregunta. ¿Podremos ver en la revista Estigia algún resumen especial sobre la Gran Noche? Pues sí, que quiero sacar una... Lo que pasa es que con esto, ¿sabes lo que ocurre? Hay que estar un poquito de días porque te siguen llegando cosas, y me da mucha pena a veces cuando he cerrado una de estas ediciones y entonces ha aparecido alguien que ha mandado alguna cosita, y hombre, pues siempre es una lástima, porque para mí los que hacéis posible todas estas noches con vuestra participación sois sagrados. Quiero decir que quiero que todo entre, que todo esté perfecto. Entonces voy a dejar pasar pues un par de semanas más por lo menos para que dé tiempo a que todos aquellos que quieran mandar algo pues lo puedan mandar, y luego vamos a hacer una especial, no tan evidentemente no tan denso ni tan largo como el de la noche de los ovnis, y a veces también el de la noche de la psicofonía, porque la psicofonía lleva mucho análisis de los audios y demás. Entonces pues sí que hay mucha más información. Este se va a limitar a describir fundamentalmente cómo fue la noche, y eso sí, a recoger todas las fotografías que han llegado, que son magníficas, una maravilla, y los comentarios que los participantes pues han tenido a bien ponernos. Así que espero que en unas 2-3 semanas podamos contar ya con ese ejemplar del informe o de ese ejemplar de la revista Estigia, que siempre recoge, como no puede ser de otra manera, pues el esfuerzo que hacemos para hacer este tipo de iniciativas, y por supuesto que os lo comunicaremos para que podáis... habrá una parte muy importante que está hecha con vuestras aportaciones, como siempre, y bueno, pues con eso y los demás amigos vamos a hacer algo que quede ahí para la posteridad, y que de alguna manera pues sea el resumen de un evento que merece la pena que tenga un reflejo en este caso una publicación. Muchas gracias, Joaquín, por dedicarnos tu tiempo, y hasta pronto, amigo. Pues gracias a ti.
ti, David. La verdad es que siempre, como te decía al principio, siempre es un placer, y además te digo absolutamente con toda sinceridad, es un placer hablar contigo, para la Noche de Mitos, para los oyentes, y bueno, y siempre que hay algo que me conecta con Asturias, como eres tú, pues no te imaginas la alegría que tengo, porque tú sabes que yo Asturias, para mí es una tierra muy querida y en la cual cada vez que he ido, pues me he sentido pues casi como en mi casa. Por lo tanto, a ver si tenemos la ocasión de volver pronto para darte un abrazo y para disfrutar de ese paisaje y de esas vibraciones tan maravillosas. Noche de Mitos con David Madrazo. Hoy en Noche de Mitos contamos con una gran entrevista con un gran experto astrónomo muy importante aquí en toda la región asturiana, que se llama Marcos Merinero y es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega, que es responsable de la sección de Astronáutica y Radioastronomía con Parnet NASA, y además pues que es el encargado de aquí del observatorio del Monte Deva en Gijón, Asturias, un punto de vista de observación muy importante. Marcos, muchas gracias por participar una vez más en Noche de Mitos. Pues gracias a ti, David. La verdad, hombre, encargado del observatorio, digamos que la asociación es la encargada del observatorio. Ahí somos muchos compañeros, no hay un cargo en concreto, hay un director del observatorio, pero el resto de datos sí es correcto. Estoy en la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y soy el coordinador de astronáutica y radioastronomía, y siempre que me invitas, siempre puedes contar conmigo para tratar cualquier tema relacionado con este mundo. Pues muy agradecido. ¿Cómo empezaste a adentrarte en el mundo de la astronomía, Marcos? Pues mira, todo empieza por curiosidades ya desde niño. Uno empieza desde pequeño a preguntarse mirando, yo creo que fue observando las nubes. Una cosa muy graciosa, porque recuerdo perfectamente cuando me surgió el interés por las ciencias, y fue observando la naturaleza, en que la física no se aprende solamente en los libros, sino hay que salir a la naturaleza y observar lo que te rodea, intentar hacerte preguntas y luego sin querer intentas buscar las respuestas, y así es como poco a poco pues vas intentando conocer primero el pequeño mundo que te rodea, y luego vas haciendo preguntas y preguntas hasta que al final llegas a la gran pregunta, que es pues un poco el origen de todo, ¿no? Entender el universo, y claro, ahí la astronomía, la astrofísica y en general pues juega un papel muy importante. En el observatorio del Monte Deva organizáis eventos también abiertos al público, siempre para invitar a la gente a conocer ese aspecto de la ciencia tan importante, ¿verdad? ¿Cómo funciona el observatorio y qué clase de actividades soléis hacer? Sí, es sencillo, es muy sencillito. Todos los viernes que está despejado, el observatorio tiene jornadas de puertas abiertas, todos los viernes. La Sociedad Astronómica Asturiana Omega es una sociedad formada principalmente por aficionados y técnicos, y totalmente altruista y, vamos, sin ánimo ni lucro ni nada. No hay, es totalmente gratuita las visitas, el tiempo que dedican los socios, lo dedicamos los socios, lo hacemos porque nos apasiona. No tenemos ningún tipo de beneficio ni nada en ello, lo hacemos porque nos gusta y porque queremos divulgar las ciencias del espacio, que es uno de los apartados recogidos en nuestros estatutos, la divulgación y acercar las ciencias al público en general. El Observatorio Astronómico, aunque es titularidad del municipio de Gijón, todo el equipamiento, telescopios, ordenadores y demás son propiedad de la Sociedad Astronómica, y nosotros somos los que gestionamos ese observatorio. Hacemos observaciones de ámbito científico por distintos socios en las horas que se piden y siempre que se pueda, y en los cielos disponibles, porque claro, Asturias tiene los cielos que tiene y los cielos despejados no abundan, entonces hay que aprovecharlos al máximo. Y bueno, tenemos un ranking muy interesante, estamos en el Minor Planet Center de observadores de cuerpos pues peligrosos o digamos tipo asteroides y cometas que pueden llegar a impactar con la Tierra, y esas observaciones realizadas desde este observatorio por nosotros mismos pues se tienen en cuenta en organismos pues a nivel internacional, la Unión Astronómica Internacional, NASA, o participamos en distintas misiones con la Agencia Europea del Espacio, o bueno, con distintos centros. Entonces creo que tenemos un nivel bastante aceptable y además un buen nivel en astrofotografía, en temas de astronáutica. Nos manejamos en todos los aspectos. Lo que queremos es siempre acercar las ciencias del espacio y acercarlas al público. No solo hacemos actividades en el observatorio, también las hacemos en la ciudad, bueno, aprovechando algún evento, que si hay un eclipse, que si hay una ocultación, que si cualquier cosilla, siempre se aprovecha para organizar un evento
o bien en el observatorio, o en los alrededores del Monte Deva, o incluso en la propia ciudad de Gijón. Respecto a todo el espacio que podréis observar, ¿qué capacidad disponemos aquí en Asturias gracias a vosotros? ¿Qué capacidad tienen vuestros telescopios y equipos de observación? Sí. Bueno, ahora de hecho se ha actualizado la montura. Hemos adquirido una montura bastante potente, bastante actualizada. El telescopio es un F14, un telescopio de 14 pulgadas, lo que es el tubo, pero ahora tenemos una montura nueva que permite hacer seguimientos más precisos e incluso orientada para astrofotografía. Te puedo asegurar que, por ejemplo, en astrofotografía hemos mejorado mucho porque algunas imágenes que han sido seleccionadas por NASA, como la imagen astronómica de aficionados del día a nivel internacional, se ha hecho en Asturias y se ha hecho por socios en este caso de Omega, y algunas de esas fotografías han sido tomadas desde el observatorio también, con el equipo del observatorio, pero el equipo es variado. Hay un telescopio que sí es, digamos, el más grande, para que nos entendamos, donde nos permite movernos en observación planetaria o incluso espacio profundo, pero tenemos otro tipo de equipos complementarios y más móviles que también permiten disfrutar y hacer incluso observaciones científicas. Aparte, hay distintos socios, hay algunos que son técnicos, como dije, y ellos aparte tienen sus propios medios, y aunando fuerzas, los medios que tienen los socios más los medios que proporciona la asociación, pues bueno, se han descubierto incluso estrellas variables, que se hacen aportaciones a la ciencia. En ese sentido, estamos en un nivel sin ser profesional, porque no hay esos medios, pero bueno, tampoco meramente amateur, no es un juguete. Tenemos dispositivos semiprofesionales y además aprovechados al máximo con unos resultados muy buenos, insisto. Se han llegado a participar en acciones de seguimiento, de astrometría, comprobar mediciones de otros observatorios a nivel de otras partes del globo. Y bueno, la verdad es que los resultados son más que aceptables. Estamos, yo creo, que en un buen nivel ahora mismo. Desde luego la labor es encomiable y aprovechamos esta entrevista para adentrarnos, ¿no?, más en vuestra labor divulgativa y de descubrimiento, de aporte para la ciencia. En este sentido, Asturias, yo a nivel personal creo que Asturias tiene mucho que agradeceros. Sí, claro, el término de alucinar proviene incluso del tema del lunático de la luna. Es cierto, realmente la luna es mágica. Observar la luna a simple vista o con prismáticos puede ser algo espectacular. La luna es misterio, es creencia, nos influye mucho más de lo que pensamos. Es nuestro único satélite natural y además tiene un tamaño bastante importante en cuanto a todo el sistema solar, es de los más grandes, y la Luna ejerce esa influencia mágico tradicional, pero también desde el punto de vista de la ciencia nos interesa mucho, porque de hecho el hombre, yo creo que el primer escritor de ciencia ficción, que luego no es ciencia ficción, Julio Verne, cuando él escribió El viaje a la Luna, lo hacía de modo balístico, ¿no? Pero en aquella época decían que eso era ciencia ficción, y al final no fue tanta ciencia ficción como se demostró a finales de los años 60, que el hombre pues pudo llegar y pisar la Luna. E incluso yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca de una roca lunar. No la he tocado, pero sí la he tenido a muy pocos centímetros, y realmente es algo que, incita al interés, ¿no? A hacerte preguntas y decir, es increíble. De hecho, la roca lunar, que ya a muy pocos centímetros, la pude ver en el centro que tiene NASA en Madrid, en Robledo de Chabela, que es donde tiene el centro de comunicaciones con espacio profundo. Ahí se puede observar un pequeño museo y podéis observar, cualquier persona puede observar un trocito de roca lunar, y es una roca real, es de verdad. Es un trocito de una roca que trajeron los astronautas, y la verdad que sí te despierta esa magia, ¿no? Decir, es increíble, ¿no? De dónde viene y qué hace aquí, y en fin. Luego hay muchos aspectos de órbita, de la cara oculta, la parte luminosa, la X lunar, y hay 50.000 cosas que comentar de la Luna, porque todavía, aunque parece que no, hay varias misiones que siguen ahí investigándola. Yo creo que me gustaría preguntarte, primeramente, para ir adentrándonos en este tema tan apasionante y además
por parte de la mano de un científico con un calibre como el tuyo, es preguntarte a nivel personal qué opinión merece el origen, ¿no? Muchos dicen que perteneció a la propia Tierra y que debido a una explosión se formó, ¿no?, el satélite, que no sería tan natural entonces como nos pensamos. ¿Qué crees tú en relación con el posible origen de la Luna? Bueno, realmente, hombre, es un misterio porque no es tan fácil de comprobar, ¿no? Sigue teniendo ciertos matices, aunque es lo lógico pensar que efectivamente la Luna formó parte alguna vez de la Tierra y que sí que en esa formación hace ya millones de años pudo haber algún cataclismo o algo que hiciera que la Tierra se desprendiera un trozo, por decirlo de alguna manera, y formara la Luna, porque el hecho de que la Luna esté donde esté y tenga las órbitas que tiene y la Tierra esté donde esté, pues claro, es que la Luna juega un papel importantísimo, incluso para la vida en la Tierra, incluso para todo depende de todo. No podemos ver las cosas desde un punto de vista aislado, porque todo está conectado. La Luna está ahí, su órbita está ahí porque la Tierra está aquí. Es una relación de reciprocidad. Y la vida es posible en parte también porque está la Luna y porque el sistema solar es como es y porque nuestro Sol tiene la edad que tiene. Y, en fin, siempre cuando yo de pequeño me imaginaba el porqué de las cosas, al final llegas a un porqué donde no encuentras una respuesta sencilla. ¿Y por qué? Y ese porqué de no encontrar la respuesta sencilla quizás sea el límite del conocimiento. Quizá es donde, por ejemplo, aquí ya empiezan las hipótesis. Pues posiblemente sí, yo puedo estar de acuerdo con eso, porque no es nada descabellado pensar que la Luna formó parte alguna vez de la Tierra, porque realmente qué es lo que hace ahí y por qué tiene esa órbita y por qué estamos tan próximos y por qué es la única y por qué tiene ese tamaño tan grande respecto a nosotros o respecto a otros planetas. Pues cabe pensar que pudo ser así, pudo haber algún impacto que en la formación de la propia Tierra pues de uno salieran dos y al final se quedara en este equilibrio cósmico tan particular, donde parece ser que todo parece por azar, pero digamos que como una especie de caos organizado, ¿no? Todo ocurre por alguna razón. Pues sí, puede ser, estoy de acuerdo con esa hipótesis. Posiblemente en la formación del sistema solar había una especie de nube de protoplanetas y esto era una zona totalmente devastada, con choques, con impactos, y es muy posible que parte de esos impactos en uno de ellos formara la Luna. Es más que posible. Demostrable al 100%, lógicamente no deja de ser una hipótesis, habría que seguir avanzando en esa línea. Dicen que antaño la Luna estaba más próxima en distancia a la Tierra. ¿Ese rumor es cierto? Sí, es correcto. De hecho, la Luna se aleja de nosotros unos pocos centímetros al año. Y es normal. Se produce precisamente por esas oscilaciones de que las órbitas no son estrictamente matemáticas ni con una precisión total. Hay que pensar que incluso la gravedad de la Tierra no es la misma. Depende en qué zona de la Tierra estés, la gravedad cambia. Eso, por ejemplo, para las órbitas de los satélites se tiene en cuenta, porque no pesas lo mismo en cualquier punto de la Tierra, por poner un ejemplo. Pues esas variaciones, esas pequeñas deficiencias o incorrecciones, o esas pequeñas modificaciones, vamos a dejarlo así, que se van imprimiendo a lo largo de miles y miles y miles de años, provocan modificaciones que a lo largo del tiempo pues dices, caramba, pues esto sí que es verdad, debió de estar más cerca y se nos va alejando lentamente, ¿no? Pero eso es por eso, porque aunque no es todo una matemática exacta, precisa, de hecho, si la Luna estuviera en el mismo plano en el cual orbitamos respecto al Sol, habría eclipses todos los meses, y no es así, porque pasaría por delante del Sol y nos estaríamos tapando unos a otros en una alineación perfecta. Pues no es así. Hay ciertas inclinaciones, hay ciertos ángulos, hay ciertas modificaciones en cuanto a los movimientos orbitales, pues que hace esas pequeñas imprecisiones pues generan grandes modificaciones a lo largo del tiempo. No sé si me he explicado bien. Lo de la cara oculta es porque no es visible desde la Tierra, lo cual hay que diferenciar cara oculta de cara iluminada. La cara iluminada es lo que nosotros apreciamos, que es donde la luz del Sol incide, como el día y la noche. Entonces, el terminador de la Luna son las fases. Podemos ver una zona iluminada y otra zona no iluminada, al igual que le ocurre a la Tierra. Hay zonas que están iluminadas donde sería de día y hay zonas que no están iluminadas donde sería de noche. A la Luna le pasa igual. Lo que ocurre es que la Luna no tiene el movimiento de rotación sobre su eje como la Tierra. No rota sobre sí misma. Eso hace que siempre mire a la misma cara hacia la Tierra.
con lo cual, por mucho que el Sol esté iluminando la Luna completamente a lo largo de su periodo orbital alrededor de la Tierra, nunca vamos a ver la cara oculta de la Luna, porque es que la Luna no tiene rotación, no gira sobre sí misma, entonces siempre nos muestra la misma cara. Hay un movimiento muy interesante en la Luna que se llama libración, que es un pequeño, voy a llamarlo bamboleo, a ver si nos entendemos, que es un vaivén, un va y viene de unos pequeños grados. Esa libración se produce precisamente, es como quiere rotar, pero no puede, porque la gravedad, el campo gravitatorio de la Tierra la tiene tan atrapada que le impide rotar sobre sí misma. Es como que intenta irse a la derecha, a la izquierda, pero no acaba de rotar. Entonces, por eso hay una cara oculta. Es la cara que en la rotación, por culpa de que no rota, nunca se puede ver desde la Tierra. Para ver la cara oculta de la Luna hay que viajar a la Luna y ir a su cara oculta, que precisamente desde la cara oculta veríamos justamente enfrente a la Tierra. Sí, por supuesto. Además hay cosas interesantísimas. La Luna en la cara visible a la Tierra, en su cara visible, tiene lo que llamamos los mares lunares, que son unas zonas muy oscuras, que antiguamente incluso se pensaba, que eran como deformaciones, como el efecto que a veces pensamos que la Luna es como un quesito o un queso lleno de agujeritos, y no es cierto. En realidad son distintas iluminaciones del Sol en función de la composición química del terreno. Es por formación, es tema volcánico. Esa lava volcánica, o digamos esa actividad volcánica, una vez que se solidificó, pues generó esos mares de lava menos reflectivos, donde refleja menos la luz del Sol, al contrario que los impactos de los cráteres, que son como montañas, que reflejan mucho más la luz del Sol. Entonces podemos ver detalles tipo los mares lunares, que no tienen nada que ver con los mares de la Tierra, sino son simplemente superficies de lava solidificada, grandes superficies de lava solidificada, y luego las típicas cordilleras o montañas que son básicamente provienen de impactos o de los bordes de esos mares lunares. La parte más interesante de observar la Luna, que cuando hacemos selenografía lunar, que es ver los accidentes geográficos, por llamarlo de alguna manera, que tiene la Luna, pues es identificar los cráteres, todos tienen un nombre, los mares, las configuraciones singulares, y además como va en función de la fase, es muy bonito verlo, porque digamos a lo largo de un mes puedes estar viendo detalles nuevos constantemente, porque las fases lunares, al tener una superficie oculta y otra iluminada, vas viendo detalles en el terminador, justo en la línea del día y la noche, que no serían visibles en una luna llena. Entonces, cuando hay un terminador y amplías mucho la imagen sobre el terminador, pues estás viendo a lo mejor las montañas en su parte más alta iluminadas, como si estuvieran nevadas, mientras que los valles aparecen totalmente oscuros. Y dices, caramba, pues eso sí tiene cierta altura. De hecho, hasta se pueden hacer estudios topográficos en función del ángulo del Sol y cómo incide sobre esas montañas en la Luna, o esos cráteres, o ese relieve, y calcular la altura que tienen esas montañas. O sea, se pueden hacer muchísimos trabajos de índole científico y además a todos los niveles. Pero lo guapo es ver la configuración entre los mares y las zonas geográficas o los impactos más grandes de los cráteres, es lo que más llama la atención. ¿Alguna vez habéis observado en la vigilancia de la Luna, habéis observado alguna alteración o algún fenómeno insólito en su superficie, como puede ocurrir, por ejemplo, con el Sol o otro? Sí, entiendo. La Luna en realidad no tiene una actividad especialmente elevada, no es como el Sol, que tiene su fotosfera y cromosfera. El Sol el Sol sí que tiene rotación y el Sol es muy activo. La Luna en realidad está bastante, iba a decir muerta, pero no es muerta, sino más bien tranquila. No hay una actividad volcánica, sino lleva así miles y miles de años en ese estado. No hay atmósfera, con lo cual tampoco podemos estudiar nada atmosférico. Sí se ha llegado a detectar, no tanto por nosotros, pero sí por instrumentos, pequeños impactos de algún meteorito, y de cómo se levanta ese polvo, ¿no? O cómo se impacta, y el cráter que queda. Incluso se ha llegado a enviar una sonda y estrellarla directamente sobre la Luna para ver exactamente cómo era ese impacto y qué materiales desprendía, y sobre todo en cuanto a la búsqueda de agua y demás, ¿no? Entonces, sí se han hecho experimentos, pero así insólito de no encontrar una explicación, pues no lo recuerdo ahora mismo.
Quizá alguien haya podido ver algo, pero nosotros por nuestra parte no, y siempre atendiendo un poco a la parte de experimentación. Sí que se han observado impactos en la Luna, pero vamos, no. China ya como potencia se ha planteado ya ir a la Luna y ya lo tiene muy asumido. Y sin duda, a ver, pero es lo de siempre. El hombre, el ser humano, tiene dos facetas interesantes, ¿no? Una en la cual es totalmente creativo y es capaz de hacer las más bellas o mejores cosas, entre ellas pasando por la música, el arte y no sé, y la ciencia o el conocimiento. Y tenemos la otra cara de la moneda, tristemente, que también somos capaces de lo más horrible, ¿no? Las guerras, los dramas, y en fin. El problema de ir a la Luna, entramos en consideraciones científicas o económicas o de interés de explotación mineral. A ver, aquí hay una serie de cuestiones donde se ha legislado a través de la ONU qué se puede hacer y qué no se debería de hacer, y todavía hay unos límites legales. Todavía recuerdo a alguien que vendía parcelas en la Luna, o se había registrado la Luna a nombre propio, es como el que registra el Sol. A ver, eso, quizá haya leyes que humanas, por decirlo de alguna manera, que admitan ese tipo de registros. El Sol es mío porque yo lo he registrado, ¿no? Como el que registra una patente, pero evidentemente hay un acuerdo internacional donde todo aquello que sea extraterrestre o ultraterrestre tiene que estar en el ámbito de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y está regulado en la ONU. Entonces, el volver a la Luna, siempre que sea con temas científicos, pasa como con la Antártida, siempre que sea para cuestiones científicas de investigación, pues viene muy bien, porque si conocemos a la Luna, conoceremos a la Tierra. Somos lo mismo, somos hermanos gemelos prácticamente, aunque con distinta evolución. El problema pasa en si vamos a la Luna pues para explotarla mineralmente o para colonizarla. Ahí ya habría que plantearse otro tipo de cuestiones, o incluso se utiliza como lanzadera para hacer viajes a otros planetas, porque hay menos gravedad y es más fácil utilizar esos dispositivos. Pero bueno, eso ya lo veo ya un poco mucho más a largo plazo. ¿Que es interesante volver a la Luna? Siempre es interesante volver a la Luna. Quizá yo diría más bien en volver y en son de paz y bajo criterios de Naciones Unidas. Eso sí sería interesante. Y ya para ir finalizando, Marcos, me gustaría preguntarte al respecto del tema que comentábamos antes, dos temas relacionados que seguro que el oyente se preguntará, y que no me gustaría terminar la entrevista sin soltarte esta pregunta, que a lo mejor es un poco avezada. Pero antes hablábamos de que la distancia de la Luna cada vez aumenta. Entonces, si influye tanto para la vida, ¿es posible que por culpa de ese alejamiento nuestra vida en un futuro peligre, aunque sea muy lejano? Sí, es posible. O sea, yo no quiero alarmar a nadie, ni quiero que nadie se llegue a males entendidos, pero bueno, es uno de los factores a tener en cuenta. Claro que es posible, pero existen otros también bastante importantes, como es simplemente el hecho de una colisión, de que nos caiga un asteroide o un cometa, y eso también acabe con la vida en este planeta. De hecho, extinciones masivas, ha habido 3 o 4 extinciones masivas en la Tierra, y siempre la vida se ha regenerado y se ha abierto paso. Luego está el Sol, el parámetro del Sol quizás sea el más importante, todo el tema ahora que hay de meteorología solar, de cómo afectan los campos magnéticos de la Tierra, cómo nos protege respecto al Sol y a toda su materia y a todas sus partículas. Pues, insisto, nunca hay que verlo de un modo individualizado, sino todo está conectado, pero la Luna y el hecho de que se aleje de nosotros es un punto más a tener en cuenta. Claro que influye. De hecho, estamos en un equilibrio, que aunque las personas estamos aquí dentro protegidos con esta atmósfera tan fina, que a efectos, la atmósfera de la Tierra sería como la piel a una manzana, y es tan fina, pero es una atmósfera protectora, y parece que estamos aquí como todos muy seguros, esto está muy bien, pero realmente cuando estudias y analizas la fragilidad de los sistemas y el equilibrio de los sistemas, te das cuenta que, claro, por pequeñas modificaciones, por muy pequeñas que sean, es como la ley del caos, ¿no? Pequeños acontecimientos pueden desencadenar modificaciones muy grandes, o pequeñas modificaciones pueden desencadenar acontecimientos muy dispares. Y eso es igual, hay un equilibrio, y si ese equilibrio se va modificando, se modifica, es como si hubiera un efecto dominó. Y nosotros estamos dentro de ese, llamemos, ecosistema, y cualquier cosa que ocurra o pueda ocurrir nos va a afectar sin duda. Eso no quiero alarmar a nadie, pero eso es así.
y el efecto de que la Luna se aleje de nosotros pues es un indicador más de que puede afectar a la vida en la Tierra. Pues. Recomendamos a los oyentes que visiten el sitio web de la Sociedad Omega, que es www.saomega.com. Y Marcos, simplemente agradecerte de corazón este tiempo que nos has dedicado para compartir con nuestros amigos miteros, con nosotros, por aprender más de la Luna, y que te esperamos en próximas ocasiones. Incluso me gustaría invitarte aquí públicamente a, cuando volvamos a participar con Joaquín Abenza en esta gran Noche de la Luna, invitarte a que vengas con nosotros, con el equipo de Noche de Mitos. Pues estaré encantado, ya sabéis que os aprecio mucho y os respeto muchísimo vuestro trabajo, y nada, me tenéis aquí para lo que necesitéis, y yo encantado de abrir un poco de luz o por lo menos generar cuestiones y que la gente empiece a pensar y a valorar las cosas de otra manera, sobre todo relacionadas con la ciencia y con la ciencia. ¿Te has quedado con ganas de más? Entonces síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y iTunes. Y si quieres saber más sobre nosotros, entra en nochedemitos.blogspot.com. Te sentirás cerca.